Capítulo 443, Wei Hyukin, 2 en 1. Chen He no esperaba que el anciano usara este tipo de método para anotar la grabación. Cuando los vasos sanguíneos se arrastraban por todo su sistema, cuando estaba en las profundidades más profundas del dolor, aún podía hacer algo como esto. Demostraba lo fuerte que era la voluntad del anciano, mucho más fuerte que la de un hombre normal. Señor, usted mismo ha hecho estas cicatrices. Puede compararlas con sus propias uñas. Antes vi con mis propios ojos que usaba los dedos medio e índice de la otra mano para rasguñarlas. ¿Esto es cosa mía? ¿Cómo es que no tengo ningún recuerdo de esto? Mientras los dos hablaban, se escuchó una respiración pesada desde fuera de la puerta. El monstruo con la cara vacía había llegado. La espeluznante cara se apoyó en la ventana de la puerta de la morgue NUM 4. Su mirada estaba bloqueada por los estantes llenos de muestras. Cuando no pudo mirar hacia el fondo de la sala, sonó como si fuera a entrar a la fuerza. La puerta tembló y se sacudió. El monstruo era increíblemente fuerte. Quédate aquí y no te muevas. El anciano se bajó las mangas y salió de detrás de los estantes. Se acercó a la puerta y la abrió. El gran monstruo cosido con varios cadáveres asomó la cabeza en la sala. No tenía cara y el cráneo estaba limpio y afeitado. Cualquiera podía adivinar cómo percibía los alrededores. ¿Quién te ha dejado entrar aquí? Exigió el anciano con voz severa. En términos de tamaño y corpulencia, el anciano era solo la mitad de la criatura, pero en términos de presencia y aura, ni siquiera estaban al mismo nivel. La mirada del anciano era aguda y penetrante. Cuando se dio cuenta de que el monstruo no se movía, levantó el brazo para bloquearlo. Este no es un lugar al que puedas entrar. Sal de aquí. Escondido detrás de los estantes, Chen He también pensó que esta escena era bastante asombrosa. El nivel de poder de los dos era abismal, pero su presencia era todo lo contrario. El mundo a ojos del anciano es probablemente diferente del mío. Tal vez a sus ojos, el monstruo es solo un tipo normal con malas intenciones. El monstruo fue bloqueado en la puerta por el anciano. Parecía haber sentido a Chen He. Una gran grieta apareció en su estómago y su gran palma sacó una cuerda manchada de sangre de detrás de él. El hedor a sangre y algo más llenó la sala. El monstruo rechinó los dientes, pero el anciano no retrocedió. De hecho, dio un paso adelante. Le gritó al monstruo, su voz se elevó. Los dos estaban en un punto muerto en la puerta. El estómago del monstruo se abrió y creó un sonido que era similar a la respiración. Estaba enfadado más allá de lo creíble, pero no había nada que pudiera hacer. Al final, se fue a regañadientes. Cuando el monstruo desapareció por el pasillo, el anciano cerró la puerta. Volvió a los estantes y se subió la manga de la camisa. Sigamos con nuestra conversación anterior. Dijiste que me viste dejar esta herida en mi brazo, pero ¿cómo es que no tengo ningún recuerdo de ello? Señor, ¿tiene algún recuerdo de heridas, vasos sanguíneos y muerte en su mente? Ahora que lo menciona, he estado sufriendo esta pesadilla recurrente. Cuando cierro los ojos, puedo ver muchas líneas de sangre enroscadas alrededor de mi cuerpo. Hago todo lo posible por luchar, pero no puedo resistirme a ser arrastrado hacia la oscuridad por ellas. Después de eso, me despierto. El hombre se tocó las cicatrices del brazo. ¿Cuándo me hice estas heridas? No las recuerdo en absoluto. Chen He le contó al anciano lo que había sucedido antes. Sin embargo, solo estaba a la mitad cuando los órganos en la pared empezaron a reaccionar violentamente y la respiración pesada fuera del pasillo regresó. Sin otra opción, Chen He tuvo que parar. Tendremos que esperar un poco más. Ahora no tenemos medios para protegernos, así que no tiene sentido revelarte estas cosas. Chen He finalmente lo entendió. Si el anciano recordaba algo importante, el mundo de sangre tras la puerta lo controlaría por la fuerza y los monstruos que patrullaban el pasillo se apiñarían. El anciano lo había salvado esta vez, pero Chen He no quería tentar su suerte. Comparado con recuperar la memoria del anciano, quitarle la membrana de sangre tenía mayor importancia. Señor, ¿necesita alguna otra cosa en la que yo pueda ayudarle? La inesperada oferta de Chen He desconcertó a Lancy, Ano. Lo pensó un buen rato y sus ojos, finalmente, se centraron en Chen He.
Quiero que me lleves a la morgue número 8. ¿A la morgue número 8? Chen He se sorprendió de que el anciano le hiciera esa petición. Alguien la cerró con llave, ¿por qué quiere ir allí? No sé muy bien, pero presiento que hay algo valioso para mí encerrado dentro. Tal vez estuve allí antes y dejé algo importante. ¿Es necesario que entremos en la morgue número 8? Romper la cerradura les llevaría mucho tiempo y ese proceso podría traer no a uno, sino a varios monstruos. En ese caso, se meterían en un peligro aún mayor. Sí. El anciano asintió con la cabeza. Era bastante tosudo, pero estaba seguro de que ese sería el único y último favor que necesitaría de Chen He. Entrar en la morgue número 8 sería peligroso, pero como Chen He no podía encontrar a una segunda persona que le ayudara en poco tiempo, él tendría que hacerlo. Sabía que el mundo de sangre estaba tras él y si alargaba la situación, sería peligroso para él. Seguir en este lugar hará que la membrana de la piel se siga engrosando. Hay 2 almas desafortunadas más en la habitación del centro. Si lo retraso más, esas 2 podrían morir asfixiadas. Chen He, finalmente, asintió. Vale, le llevaré a la morgue número 8. Tras obtener la confirmación de Chen He, la expresión del anciano se suavizó. Los ojos que posaba sobre Chen He se llenaron de admiración. Por alguna razón que él mismo no entendía, sentía que el joven era bastante amable y simpático. En realidad, la razón por la que el anciano se sentía así era porque Chen He era un extraño. A diferencia de la gente que estaba dentro de la puerta, Chen He tenía humanidad. Si hubieran venido Ma Wei o Li Hu, el anciano quizás se hubiera sentido incluso más cercano a ellos. La llave de la morgue número 8 debería estar en la habitación del director, pero no será fácil llegar hasta allí. Conozco varios caminos que conducen a ella. La ruta más corta es la que cuenta con mayor seguridad y la otra ruta es más desierta, pero No hace falta complicarse tanto, hay más de una forma de abrir una puerta. Chen He supuso que solo necesitaba completar el deseo del anciano para limpiar la membrana de sangre, por lo que no quería complicar demasiado las cosas. ¿Me puedes seguir hasta la morgue número 8? Chen He caminó hacia la puerta y el anciano le recordó con incertidumbre. siempre que salgo de esta sala, se forma un mal presentimiento en mi corazón. No sé por qué, pero será mejor que tengas cuidado. Además, hay otra cosa, no debemos ser vistos por otros. El anciano parecía tener experiencia en huir antes. Sin embargo, no podía recordar lo que había pasado entonces, su memoria era borrosa. No te preocupes, yo estaré allí. Al cuerpo de Chen He solo le quedaba una fina capa de membrana sanguínea. Después de completar el deseo del anciano, debería poder obtener la aprobación total, y después de eso, no necesitaría seguir corriendo y escondiéndose. Abriendo la puerta, Chen He salió de la habitación. No pasó nada. Sin embargo, cuando el anciano salió de la habitación, todo el pasillo tembló ligeramente y los órganos en la pared pulsaron más rápido. No perdamos el tiempo, vayamos allí directamente. Rápido. El perímetro exterior de la morgue subterránea tenía un diseño complicado porque estaba conectado a muchos edificios. Chen He se alegró de haber tomado una foto del mapa y haberlo memorizado en su cabeza antes de comenzar el viaje. Sosteniendo el martillo, Chen He zigzagueó por los pasillos para dirigirse a la morgue, número 8. El anciano lo siguió de cerca con convicción brillando en sus ojos. Después de que el anciano salió de la habitación, el mundo de sangre comenzó a cambiar. Si antes era la calma antes de la tormenta, ahora llegaba la tormenta. Sin ruta de retorno y sin otra opción, Chen He guió al anciano rápidamente a través de los pasillos. Había hecho toda la preparación, no importaba quién le bloqueara el camino, se abriría paso. Había un olor extraño en el aire. La sangre que fluía sobre sus cabezas comenzó a acelerarse. Los congeladores de las morgues de ambos lados resonaron con los sonidos de golpe como si los vasos sanguíneos parecidos a cobras volvieran a tener hambre. Después de doblar otras pocas esquinas, Chen He escuchó pasos provenientes del otro extremo. Agarró el martillo con fuerza pero no disminuyó la velocidad. De hecho, corrió aún más rápido. La persona en el otro extremo del pasillo escuchó sus pasos corriendo. Eran más cobardes y se detuvieron de inmediato.
Al doblar la esquina, Chen He vio a dos miembros del personal general que parecían un montón de barro en descomposición arreglando el pasillo. Empujaban un carrito lleno de cadáveres rotos. Colocaron las partes del cuerpo en los huecos de las paredes y luego usaron un hilo rojo para coserlas juntas. Los dos monstruos trabajaron seriamente. No le prestaron mucha atención a Chen He, pero cuando vieron al anciano detrás de él, comenzaron a preocuparse. Nos han descubierto. Chang'o levantó el martillo para planear callar a los testigos, pero el anciano lo detuvo. Ignóralos, esta gente es demasiado cobarde para denunciarnos. Si les haces daño, la seguridad vendrá corriendo de inmediato. Luego, el anciano miró a los dos monstruos. Las dos criaturas, muy diplomáticamente, volvieron la cabeza para seguir trabajando como si no pudieran ver a Chen He ni al anciano. He interactuado con ellos un poco, así que los conozco bien. Chen He ya sabía muy bien que estos monstruos le temían mucho al viejo. Don, usted en su momento habrá sido un personaje bien bravo. Me halagas. Deberíamos llegar primero a la morgue, número 8, podremos continuar la conversación allí. No se veía nada bien en los pasillos. Los órganos en la pared comenzaron a derramar sangre y la situación se hacía cada vez más jodida. Después de unos cuantos pasillos más, por fin Chen He y el viejo llegaron a la entrada de la morgue número 8. Para ese entonces, las paredes, el suelo y los vasos sanguíneos en el techo habían empezado a gotear sangre y la niebla de sangre alrededor se había vuelto mucho más espesa. La puerta está cerrada. ¿Cómo vamos a abrirla sin una llave? El viejo estaba de pie en la niebla. Desde que dejó la habitación, no se le había quitado un dolor de cabeza que tenía. Se sentía como si algo estuviera intentando arrastrarse fuera de su cabeza. Déjamelo a mí. Sin más opciones, Chen He se concentró en la cerradura de la puerta y levantó su martillo bien en alto. ¡Bam! La puerta se sacudió y la onda expansiva hizo sangrar las paredes a su lado. Es bien dura. Apretando los dientes, le dio de martillazos a la cosa como si su vida dependiera de ello. Apuntó al lugar donde la puerta se unía a la pared. Cuando pasó por la puerta por primera vez, ya había planeado romper la puerta. No importaba lo dura que fuera la puerta, Chen He no tenía miedo. Como mucho, haría un agujero en la pared de al lado. Si había una manera de entrar, la encontraría. Mientras Chen He seguía destrozando el lugar, más vasos sanguíneos seguían saliendo de las ranuras del martillo y hacían que el arma se viera más espantosa. Después de unos 10 golpes más, Chen He se dio cuenta de que la sangre no era solo una decoración, parecía tener un efecto especial. Era como si esos vasos sanguíneos aumentaran el daño del martillo contra cualquier cosa dentro del mundo de sangre. Chen He no sabía cuántos golpes había dado. El lugar era un caos y esto era diferente del plan del viejo. Quería que Chen He robara la llave y luego fuera a abrir la puerta silenciosamente y recuperara la cosa importante que había perdido. Sin embargo, la acción de Chen He estaba tan fuera del ámbito normal de las acciones humanas que tal vez ni siquiera el director, que estaba escondido en la parte más profunda de la morgue subterránea, esperaba que alguien estuviera tan loco. La puerta se sacudió y la cerradura traqueteó ruidosamente. La cerradura se estaba aflojando y lo más aterrador era que la pared adyacente también se estaba aflojando. Chen He casi se abrió paso a golpes. De ambos lados de los pasillos llegaban respiraciones pesadas, la seguridad estaba en camino. ¿Ya terminaste? El viejo estaba en estado de shock, viendo esto desde atrás. Su admiración hacia Chen He ahora se había transformado en otra cosa. Pronto. Chen He se mordió los dientes, retrocedió varios pasos y utilizó la carrera de impulso para balancear el martillo por última vez. ¡Bam! La puerta de la morgue número 8 se estrelló contra la pared. El martillo aterrizó en el borde de la pared, arrancando un gran trozo de carne. Chen He atravesó la puerta cerrada. Ahora, los guardias de ambos lados corrían hacia ellos. Eran altos y pulentos ya que estaban hechos de varios cadáveres. Con resentimiento y dolor, se les abrió un agujero en el estómago y de él salieron varios brazos. Entren aquí. Chen He entró en la morgue número 8 con el anciano. El deseo del anciano se había cumplido, y la membrana de sangre en el cuerpo de Chen He comenzó a adelgazarse. Cerró la puerta de golpe y utilizó el martillo para bloquearla.
Esperemos que esto dure hasta que la membrana de sangre desaparezca. A Chen He no le importaba mucho esta morgue número 8, pero cuando levantó la cabeza para mirar a su alrededor, se quedó atónito. La morgue número 8 detrás de la puerta era solo ligeramente diferente de la del mundo real. Había un contenedor único adicional hecho de carne y sangre en esta morgue número 8. Contenía a un hombre de unos 40 años vestido con una bata blanca. ¿Doctor Chen? El hombre que estaba atrapado aquí era el Dr. Chen del hogar infantil de Hyujiang. En el último momento del juicio en Coffin Village, fue este hombre quien había ahuyentado al número 10 de la Sociedad de Historias de Fantasmas. ¿Por qué está aquí? ¿Perdió durante esa batalla? Cuando Chen He estaba pensando, algo se estrelló fuertemente contra la puerta detrás de él. Muchos brazos cubiertos de sangre intentaron abrirse paso por las rendijas. Los dos monstruos sin rostro habían llegado. Señor, ¿ha encontrado lo que ha perdido? No puedo aguantar mucho más tiempo. Todavía había una capa muy fina de membrana en la piel de Chen He. No podía frotarla por mucho que lo intentara. Empezó a llamar a sus empleados por sus nombres, pero seguía sin haber respuesta. No te asustes. El anciano caminó ante los muchos tubos vacíos. Finalmente se detuvo ante el tubo de cristal que llevaba su cadáver en la vida real. Su palma cayó sobre el cristal y sus ojos se fijaron en la introducción que estaba delante del tubo de cristal. Wei Hyukin, profesor de la Universidad Médica Occidental de Hyujiang, el hombre que construyó el Centro de Investigación de Ciencias de la Vida de Hyujiang. Donó su cuerpo para el avance de la ciencia después de morir a los 73 años de cáncer de pulmón. Al leer las letras del tubo, varios recuerdos explotaron en su mente. Varias imágenes de su vida e investigación inundaron su mente antes de que el último recuerdo se fijara en el último momento de su vida. Dentro de la habitación del enfermo, él se preparaba para donar su cuerpo a la universidad. En el momento, sus hijos habían intentado detenerlo, y con las últimas fuerzas de su cuerpo había escrito: Prefiero que hagan millones de cortes cerrados en mi cuerpo a que cometan un error con sus pacientes. Capítulo 444. ¿Quién tiene más gente? Memorias inundaban su mente. El dolor de cabeza crecía, pero su mirada era tranquila. Los vasos sanguíneos salían de las paredes y se arrastraban para envolver su cuerpo. El anciano no se movía, aún de pie frente al tubo de vidrio. La sangre se filtraba en su cuerpo y latía bajo su piel. Parecían serpientes viajando a su cerebro. Solo al mirarlo, Chen He podía imaginar el dolor que debía estar sufriendo, pero el anciano ni siquiera fruncía el ceño. Chen He quería ir a ayudar al anciano, pero él mismo estaba en una situación poco positiva. Los monstruos chocaban salvajemente contra la pared y los brazos con marcas de costura intentaban entrar a la habitación para agarrar su cuerpo. Señor, usted tiene que lograrlo. Los vasos sanguíneos seguían llegando al cerebro del anciano, pero a diferencia de antes, sus ojos no fueron invadidos por la sangre inmediatamente. Retuvo su conciencia. Su cara estaba llena de venas reventadas, el dolor era inimaginable. Sin embargo, el anciano lo soportó, permaneciendo en silencio al lado del tubo de vidrio. Su cuerpo no muy alto estaba erguido, como si nada en el mundo fuera a doblarlo. Los órganos en la pared vibraban alocadamente y los vasos sanguíneos encima de ellos se expandían. La sangre corría por ellos y un sinnúmero de hilos de sangre se filtraban. El mundo de sangre no esperaba un accidente como este y estaba haciendo todo lo posible por arreglarse. Más sangre salía desde las esquinas de la habitación y el lugar parecía un infierno. Comparado con esos vasos sanguíneos, el anciano era delgado y enjuto, como una roca insignificante atrapada en una fuerte tormenta. Más sangre se enrollaba en su cuerpo, pero el anciano parecía haberlos notado, nadie podía decir en qué pensaba en ese momento. Desde lejos, Chen He notó que el anciano mantenía su mirada en el tubo de vidrio. Su cuerpo parecía estar a punto de ser desgarrado por los vasos sanguíneos, pero no se inmutaba. Aún con su palma en la superficie fría del vidrio, su mirada era complicada. Ansiaba vivir, pero no tenía miedo a la muerte. Parece que yo debería estar aquí. El anciano finalmente recordó todo sobre sí mismo. Apretó los puños, y un gruñido bajo salió de su garganta. El dolor y la tortura pasaron a un segundo plano, y sus ojos brillaban intensamente.
La sangre expandía su cuerpo, haciéndolo ver aterrador, pero su expresión era pacífica y amable. Definitivamente los demás no habrían esperado que el anciano adusto tuviera ese lado. Apartó la mirada del tubo de vidrio y sacudió la cabeza ligeramente. ¿Qué hacen estos jóvenes? Doné mi cuerpo para que no lo exhibieran como un maniquí, qué pretencioso. Cuando salga, iré a darles una lección. Con rabia en la voz, el anciano soportó el dolor interminable y recuperó todos sus recuerdos. Cuando los vasos sanguíneos se dieron cuenta de que no podían influenciar al anciano, subieron la apuesta. Toda la habitación temblaba, y los órganos en la pared y los vasos sanguíneos por encima de ellos se abrieron con un crujido, dejando caer sangre por todas partes. Parado bajo el aguacero de sangre, el anciano mantuvo la misma postura. Estaba claro que sentía mucho dolor, pero no se rindió. Es más, había condescendencia en sus ojos. El mundo de sangre y la voluntad del anciano estaban luchando dentro del cuerpo del anciano, una batalla en la que nadie más podía intervenir. Cheng-He no podía ayudar, todo lo que podía hacer era bloquear la puerta para evitar que los de seguridad lastimaran al anciano. Cheng-He apretó los dientes y lo dio todo. Había grietas formándose en las paredes al lado de la puerta y los órganos arriba de él goteaban. La superficie se arrugaba y, como hojas en otoño, comenzaban a caer. Las grietas en la pared se ensanchaban. No tomó mucho tiempo para que uno de los guardias de seguridad metiera uno de sus brazos y la cabeza a través de una de ellas. Se le abrió el estómago y jadeaba fuertemente. Cuando vio a Cheng-He, el jadeo se volvió rápido, como un glotón encontrando su comida favorita. ¡Bam! La puerta se estremeció y dos monstruos se embistieron contra ella. Cheng-He estaba en una situación desesperada y el anciano también estaba al borde del final. Debido a la rápida aceleración de los órganos en las paredes, los vasos sanguíneos del techo se habían expandido a su tamaño máximo, pero aún así no podían doblegar la voluntad del anciano. Comparado con el poder del mundo de sangre, el anciano no era nada. Sin embargo, de alguna manera había logrado evitar que el mundo de sangre lo controlara. Su corta vida pasó por su mente y los ojos del anciano brillaron. Los vasos sanguíneos alcanzaron sus límites y comenzaron a agrietarse antes de explotar con un chasquido. Una lluvia de sangre se produjo en la habitación y la habitación hecha de carne comenzó a oscurecerse. Los vasos que se enroscaban alrededor del anciano perdieron la vida y se desplomaron en el suelo como enredaderas muertas. ¿Solo eso? El anciano pasó por encima de los vasos secos, su voluntad fuerte como el diamante. Cuando el anciano forzó a los vasos a explotar y protegió su propia memoria, la membrana de sangre sobre Cheng-He también desapareció. Cheng-He respiró hondo y el aire cargado del hedor de la sangre entró en sus fosas nasales. Nunca se había sentido mejor. Como alguien que había estado sumergido en el agua durante mucho tiempo rompiendo la superficie, ese sentimiento no podía expresarse con palabras. La puerta se abrió de golpe y los monstruos intentaron abrirse paso. El cuerpo hecho de carne y sangre fue separado y los brazos alcanzaron a Cheng-He. Al ver esto, una sonrisa apareció en el rostro de Cheng-He. Sabía que, a partir de ese momento, ya no estaba luchando solo. Activando la grabadora, cuando apareció el ruido estático, Cheng-He agarró el martillo y abrió la puerta de la morgue. Su Jin. La sombra roja sangre apareció a su lado, y la mirada asesina de Su Jin estudió a los monstruos que se acercaban a Cheng-He. La camisa roja estaba empapada de sangre y flexionó los brazos con los nudillos crujiendo. Ahora había un tercer sonido de respiración en el pasillo, los monstruos habían comenzado a reunirse. La carne y la sangre lo componen todo, aquí nada está bien. Así que he estado viviendo en un lugar como este. Después de que el anciano recuperó la memoria, ya no vio la vista falsa. Pronto comprendió todo después de combinar los recuerdos que tenía antes y después de su muerte. Caminando junto a Cheng-He, el anciano le recordó, suavemente. Deberíamos irnos ahora. Conozco una salida. Hay demasiados monstruos aquí, no hay necesidad de luchar contra ellos de frente. Moviendo sus extremidades, Cheng-He se sintió tan fresco después de que la membrana de sangre se desprendiera. Miró a los monstruos detrás de la puerta y no tuvo intención de correr. Se reunirán más monstruos, será demasiado tarde para que corramos entonces. El anciano estaba más calmado. No,
te preocupes, déjame esto a mí. Chen He dejó a un lado al gato blanco y sacó el cómic. Entonces aparecieron muchas figuras a su alrededor. En cuanto al número, creo que no perderé. Capítulo 445, Doctor Chen con un apellido que no es Chen. Chen He se había sentido restringido con la membrana de sangre cubriendo su cuerpo. Cuando la membrana de sangre se abrió de golpe, finalmente pudo mover sus músculos. Por si acaso la membrana regresaba, Chen He llamó a todos los fantasmas del cómic. Era una ola de oscuridad. Había gente de varias edades y tamaños, e incluso el anciano se conmocionó con esto. Todos son buenas personas. Después de que Chen He le dijo eso al anciano, le susurró a sus empleados. Ese es su futuro compañero de trabajo, así que asegúrense de dejar una buena primera impresión. El anciano también escuchó eso, pero no entendió lo que quería decir. Sin embargo, los trabajadores entendieron lo que Chen He quería decir, y sus ojos que miraban al anciano se volvieron diferentes. La aparición repentina de tanta gente hizo que los guardias de seguridad se detuvieran. Comenzaron a sentirse desconcertados. ¿Quieres correr ahora? Es demasiado tarde. No, ¿te estabas divirtiendo tanto persiguiéndome antes? Una vez que Chen He terminó, el olor a sangre a su alrededor se espesó. Su Jin movió los brazos, y la camisa roja se agrietó para formar heridas mientras se lanzaba como un leopardo. Ve y ayúdalo. Chen He se quedó en la puerta para estudiar la batalla. Los guardias de seguridad eran más poderosos que el monstruo delgado del tercer pabellón para enfermos, pero no por mucho. Sin embargo, eran mucho más difíciles de matar que el monstruo delgado. No dejen que ninguno de ellos se escape. La morgue subterránea era un escenario de 3 estrellas, y la propia casa encantada de Chen He también podría considerarse un escenario de 3 estrellas, por lo que Chen He tenía confianza. Con todos los empleados hambrientos de ellos, ninguno de los 3 guardias de seguridad logró escapar. Sus feas almas se convirtieron en alimento para los empleados. Temporalmente, nadie pudo notar el cambio, pero si se permitía que esto continuara, quizás la casa encantada podría tener un nuevo espectro rojo. Chen He sabía que la posibilidad era baja, pero no perdía nada intentándolo. Después de tratar con los 3 guardias de seguridad, el mundo de la sangre comenzó a cambiar nuevamente. La carne en los lados comenzó a marchitarse, los vasos por encima de ellos estallaron y la sangre se deslizó por la pared. ¿Deberíamos irnos, ahora? El cuerpo del anciano temblaba junto con el pasillo. No hay prisa, todavía tenemos que rescatar a un amigo. Chen He llamó a Su Jin a la habitación y se detuvo antes del contenedor hecho de carne. Los vasos sanguíneos de la morgue número 8 habían sido destruidos, por lo que la superficie del contenedor parecía más oscura. Chen He hizo que Su Jin abriera el contenedor y salió un olor horrible. Chen He sospechaba que el hombre podría estar ya muerto. La niebla de sangre se precipitó en el contenedor y el hombre de mediana edad, que tenía una expresión tensa, abrió los ojos de repente. Los ojos estaban rojos, y rugió como una bestia. Eso duró un tiempo antes de que se detuviera. Cuando el hombre se calmó, Chen He le quitó los vasos sanguíneos que lo rodeaban y luego lo sacó del contenedor. El Dr. Gao y el Dr. Chen eran amigos de la infancia y se enamoraron de la misma chica. También son ambos psicólogos, pero sus vidas son muy diferentes. Rescatado del contenedor, los ojos del Dr. Chen volvieron lentamente a la normalidad, y la sombra de Chen He se reflejó en su mirada. Después de ver claramente el rostro de Chen He, se estremeció levemente pero poco a poco volvió a la normalidad. Chen He captó todos esos detalles. Se puso en cuclillas junto al Dr. Chen y le preguntó. Dr. Chen, ¿está tan sorprendido de verme? Después de un tiempo, el Dr. Chen respondió con voz ronca. Pensé que esto me resultaba familiar, y siguen llamándome Dr. Chen, pero mi apellido no es Chen. Entonces, ¿por qué te haces llamar Dr. Chen? Chen He pensó que este hombre era bastante divertido. El Dr. Chen no respondió. Sostuvo el contenedor roto y se levantó lentamente. Durante todo el proceso, mantuvo sus ojos en el rostro de Chen He, y esto hizo que Chen He se sintiera bastante incómodo. Chen He no se atrevió a bajar la guardia ante este Dr. Chen. El Dr. Gao debería ser el que empuja la puerta de la morgue subterránea y probablemente había controlado la puerta durante más de 6 años. Tenía muchos fantasmas y cuerpos.
Bajo tales circunstancias, el Dr. Chen había logrado luchar contra el Dr. Gao y empatar. Este hombre tampoco debía ser subestimado. La razón por la que me llamo Dr. Chen es para completar el favor de alguien. Quieren que use este apellido para hacer algo en Jiujiang Occidental. El cuerpo del Dr. Chen estaba débil. Tenía problemas incluso para ponerse de pie. Después, de una pausa, agregó: Ese hombre también tiene el apellido Chen. Al escuchar esto, Chen He supo que algo estaba pasando. Sin embargo, no importa cuánto presionó, el Dr. Chen no tuvo nada más que decir. Chen He no forzó al Dr. Chen, no le gustaba forzar a la gente. Está bien si no quieres compartir, pero te escoltaré sano y salvo. Todavía había una orden de arresto contra el Dr. Chen por secuestrar niños. Definitivamente, no habría podido escapar en su estado, por lo que Chen He planeó dejarlo en la casa embrujada después de que dejaron este mundo. Después de que el Dr. Chen se recuperara, podría irse entonces. Con el apoyo de Zhou, Chen He recolectó los fantasmas que no tenían capacidad de combate en el cómic, y un espacio se abrió de inmediato. Señor, usted conoce el camino a la oficina del director, ¿verdad? Vayamos allí ahora. Chen He levantó el martillo y se veía diferente al de antes. El viejo no lo entendía. ¿Por qué seguimos yendo allá cuando la puerta ya está abierta? Ya no necesitamos la llave. No ha sido fácil para nosotros llegar aquí, así que ¿cómo podemos regresar con las manos vacías? La cara de Chen He esbozó una sonrisa que el viejo no comprendía del todo. Solo tienes que decirme a qué tipo de monstruos podríamos enfrentarnos y con qué hay que tener cuidado. No seas imprudente. He recordado muchas cosas. Este lugar es más peligroso de lo que crees. El viejo estaba preocupado por la seguridad de Chen He. Sé que es peligroso aquí, pero esto es algo que tengo que hacer. Chen He se guardó la sonrisa y miró hacia el sendero errante. El mundo de sangre ha atrapado a más que a ti, Dr. Wei. No puedo dejarlos aquí. Intentó mejorar la buena imagen que el viejo tenía de él. Después de escuchar eso, el viejo asintió. Vale, yo iré delante. Gracias, señor. Tienes que estar preparado. Cuanto más profundo vayamos, más peligroso se vuelve. Hay cosas más aterradoras que ese monstruo de seguridad. El viejo lo pensó. Este lugar es parecido a la morgue subterránea. Los cuerpos aquí pueden dividirse en dos tipos, uno es como yo, que donó su cuerpo, y el otro tipo está formado por delincuentes condenados a muerte que se compraron por canales alternativos. El segundo tipo es perjudicial y peligroso. ¿Puedes contármelo con más detalle? Los monstruos sin rostro que viste antes son los reclusos condenados a muerte. Después de los disparos, las balas destrozaron el cráneo y explotaron dentro del cerebro. Ya llevaban resentimiento, pero normalmente gente como nosotros los mantiene en su sitio. Sin embargo, en este mundo donde las emociones negativas se pudren, se vuelven aún más locos e incontrolables. Capítulo 446. Yo también soy un doctor. Esta gente muerta odia a todos, los vivos. No están satisfechos con su estado actual y desean renacer. Sus ojos están llenos de nada más que veneno y odio. Después de eso, sus cuerpos también comienzan a retorcerse, reflejando la fealdad de su corazón. Después de obtener toda la información del anciano, Chen He tenía un indicador en su corazón. La puerta de sangre del centro ya se había cerrado, así que si querían irse, no, había otra opción que capturar al empujador de la puerta para que la abriera. Si el Dr. Gao es el empujador de la puerta, hay una gran posibilidad de que no esté actualmente dentro de este mundo, así que capturar al empujador de la puerta es imposible. Por otra parte, el empujador de la puerta es la presencia más aterradora aquí. Si no está cerca, ¿no significa que puedo hacer lo que quiera aquí? Chen He miró hacia el pasillo rojo, planeando registrar las habitaciones una por una. Quizás podría encontrarse con empleados potenciales. Después de despejar tantos obstáculos como fuera posible, cuando el empujador de la puerta regresara, Chen He tendría una cosa menos de qué preocuparse. Nuestro poder está reunido en un solo lugar, pero nuestro enemigo no se ha dado cuenta de eso. Su gente está diseminada por varios rincones.
Con el viejo señor guiando el camino, todavía tengo la mayor probabilidad de ganar. Chen He todavía tenía cartas de triunfo que no había usado todavía, así que tenía confianza. Señor, vayamos, a donde podría estar el director. Quizás haya una recompensa sorpresa. El anciano no pudo persuadir a Chen He de otra manera, así que aceptó. Los vasos sanguíneos del techo comenzaron a agrietarse y la sangre goteó sobre sus cuerpos. Esta sangre se veía diferente a la normal, estaba formada por los hilos de sangre más pequeños. Vayámonos rápido. La camisa del anciano estaba empapada. Una vez vi a un miembro del personal general cortar accidentalmente un vaso sanguíneo cuando lo estaba arreglando. La sangre le salpicó y, aunque inicialmente no pensamos mucho en ello, cuando regresé aproximadamente una hora después, me di cuenta de que su cuerpo se había convertido en una cama tibia para los hilos de sangre. Innumerables hilos de sangre salieron de su cuerpo y lo arrastraron hacia las grietas de la pared. ¿Significa que nos quedan 40 minutos como máximo? Los vasos sanguíneos reventados hicieron que lloviera en todo el mundo, no podían evitarlo. Esto parece una limpieza planificada. Probablemente todo el mundo se verá afectado. Chen He y el anciano se alejaron mientras los otros fantasmas protegían al Dr. Chen, que estaba al final. Pronto, pasaron por varias morgues y llegaron al final del perímetro exterior. El director podría estar en cualquiera de estos tres lugares: el laboratorio, la sala de cirugía y la oficina. Sé la ubicación del laboratorio y la sala de cirugía, pero solo he oído hablar de la oficina por el personal general. ¿Significa que el Estado Mayor General podría conocer la ubicación de la oficina? No hay problema. En ese caso, podemos ir a los otros dos lugares primero. Si no hay nada allí, atraparemos a algunos miembros del Estado Mayor General para interrogarlos. Chen He hizo girar el martillo en sus manos. El anciano confiaba en que tenía suficiente poder, pero temía que no tuvieran tiempo. El grupo corrió por los pasillos y pronto llegó al laboratorio. Nadie podía decir lo que había sido originalmente la habitación. Los vasos sanguíneos cubrían la puerta, la sangre y la carne se unían. El anciano empujó la puerta y los vasos sanguíneos de la puerta se separaron. La habitación era grande y tenía muchos equipos médicos. Cuando se abrió la puerta, había dos médicos discutiendo en la habitación. Tenían los ojos rojos y parecían desquiciados. El anciano tosió y, al oírlo, los dos médicos se dieron la vuelta. Cuando vieron que era el anciano, dejaron de discutir y la sangre en sus ojos disminuyó. Doctor Wei. ¿Por qué está aquí? Llegaste en el momento adecuado, el experimento ha fallado de nuevo. Los dos médicos llevaron al doctor Wei a la habitación. Chen He quería detenerlos, pero el anciano agitó las manos. Los dos médicos abrieron la mesa en medio de la habitación, exponiendo los vasos sanguíneos y el comedero hecho de carne. Había una persona viva encerrada en el comedero. Tenía muchas heridas en el cuerpo y aún le quedaba el último aliento. Su pecho subía y bajaba, bailando, en la línea de la muerte. Los dos médicos señalaron a la persona como si estuvieran diciendo algo, pero el anciano los ignoró mientras estudiaba a la persona en el comedero. Para asegurarse de que se mantuviera al borde de la muerte, los médicos lo rescatarían y controlarían su lesión mientras le añadían heridas a su cuerpo. Chen He miró desde lejos con su visión yin-yang. Parecía haber visto al hombre en la pared de las víctimas antes. Era una víctima de la sociedad de historias de fantasmas. El hombre había disfrutado intimidando a su compañero de clase cuando tenía 12 años. Había utilizado un lápiz para pinchar la pierna de su amigo y tirar del pelo. Estas eran solo bromas, pero a los ojos de su amigo, era un monstruo, había afectado profundamente su crecimiento. La imagen parecía nueva, pero con el reciente movimiento de la sociedad, completaron esta caza hace al menos 3 semanas, lo que significa que el tipo ha estado atrapado en el comedero en este estado durante 3 semanas. Los dos médicos seguían hablando, pero el doctor Wei los ignoró. Se volvió hacia Chen He. La aorta se ha reventado, así que no puedo hacer nada. Planeaba salvarlo. Los dos médicos también se dieron cuenta de Chen He. Siguieron al anciano y miraron a Chen He con cautela. ¿Quién eres? ¿Cómo es que no te hemos visto antes? Chen He los ignoró y le preguntó al anciano. ¿Los conoce? Estos dos ya han perdido su humanidad, ahora lo recuerdo.
El anciano aún no había mirado a los dos. El alto es Wei, un reconocido cirujano especializado. Sin embargo, después de que se descubrió que estaba involucrado con la venta de órganos en el mercado negro, él ha pasado su vida huyendo. El bajo es Wang, también un brillante médico. Él tiene una personalidad explosiva, y aunque parece gentil en apariencia, en realidad es un desgraciado. No tengo idea de dónde encontró el director a estas personas. Entonces, dos locos. Chen He escuchó el disgusto en la voz del anciano y supo qué hacer. Señor, ¿le importaría salir un momento y dejarme solo un minuto? ¿Qué planeas hacer? Antes de que pudiera obtener respuesta, Chen He lo empujó afuera. En realidad, la pregunta del anciano era precisamente la misma que los dos médicos tenían en mente. Ellos vieron a Chen He cómo cerraba la puerta del laboratorio y sintieron que la temperatura en la habitación caía. ¿Eres uno del personal general? ¿Cómo es que te ves distinto a los demás? Los dos doctores estaban nerviosos. Este hombre les daba mala espina. Chen He negó con la cabeza. Señaló la bata de laboratorio que aún vestía. También soy doctor. ¿Un doctor nuevo? Los dos estaban aún más confundidos. Pueden decir que me he invitado yo solo. Chen He llamó a Su Jin y levantó el martillo. Mi método de tratamiento es simple. A muchos de mis pacientes les gusta llamarme doctor rompecráneos. Capítulo 447. Un contraste pintoresco. La sangre se expandía sobre el martillo como una telaraña. Los dedos de Chen He agarraron el mango que parecía una columna vertebral humana. Se paró en medio de la habitación, sus pies sobre la sangre que fluía. ¿Hay algo más que quieran decir? Los doctores se retiraron. A sus ojos, Chen He no era un hombre normal. Si no hay nada más, empezaremos con el tratamiento. No os preocupéis, no será doloroso. Chen He y Su Jin se abalanzaron hacia adelante. Los dos doctores que habían hecho cosas malas en su vida recibieron su merecido en la muerte. Un minuto después, Chen He abrió la puerta y salió con Su Jin. Por fin podemos seguir adelante. El anciano miró dentro de la habitación. Los dos doctores habían desaparecido. No le preguntó a Chen He por ellos y siguió adelante como si nada hubiera pasado. Los vasos sanguíneos sobre ellos pulsaban con más fuerza. El gato blanco sacó su cabeza de la mochila. Parecía oler algo que le atraía y no dejaba de maullar a Chen He desde dentro de la mochila. Cada vez que doblaban una esquina, se creaba un pequeño caos dentro de la mochila. Este gato sí que es astuto. Probablemente el gato blanco podía sentir el impacto negativo de la sangre, por eso se escondía dentro de la mochila. Chen He miró, sus ojos acuosos y suspiró. Después de pedirle opinión al anciano, hicieron todo lo posible por seguir la ruta que indicaba el gato. El pasillo temblaba y una respiración pesada provenía desde el final del pasillo. Al final, ¿no pudiste resistirte más? Chen He hizo que el anciano se pusiera detrás de él y caminó hacia adelante con Su Jin. Uno de los vasos sanguíneos estalló y la sangre se deslizó por las grietas. Entre los órganos, varias sombras tambaleantes aparecieron al final de los pasillos. Cosidos a partir de varios cadáveres, los vasos sanguíneos se retorcían y giraban dentro del cráneo sin rostro para transformarse en una fachada siempre cambiante. Los brazos se combinaron entre sí a partir de varias partes del cuerpo. Faltaban los dedos y las uñas eran carne ennegrecida. Los jadeos provenían del estómago abierto y sonaban como si hubiera un monstruo diferente viviendo dentro de ellos. No es de extrañar que no nos los hayamos encontrado después de los anteriores, se han reunido aquí. ¿Es este el orden del mundo de sangre? La aparición de todos los guardias de seguridad significaba que el quirófano era el último oasis del mundo de sangre. También demostraba la importancia del lugar. Probablemente escondía algo importante. Esto es más de lo que esperaba. El anciano no se retiró. En cambio, se paró al lado de Chen He. Será mejor que te ocupes de ellos lo antes posible. Esta es una fábrica de carne, y estos monstruos fueron hechos de varios desechos de carne, un material que abunda en esta morgue subterránea. Chen He asintió. Después del altercado anterior, entendió la composición de estos monstruos. Fueron construidos a partir de diferentes cadáveres y unidos por hilos. El núcleo era el alma de uno o varios presos condenados a muerte, llenos de resentimiento y odio.
De afuera hacia adentro, es una amalgama de basura completamente inútil. Los dos se acercaron y la pelea estaba a punto de estallar. Solo Cheng-He sería capaz de analizar la situación en un momento, como este. La morgue subterránea era un escenario de miedo de 3 estrellas, por lo que Cheng-He tenía una anticipación interminable por este mundo detrás de la puerta. Sin embargo, cuando realmente entró, se dio cuenta de que la mayoría de los monstruos no podían ser sacados con él. Eran diferentes de los fantasmas de Coffin Village. Estos monstruos hechos de cadáveres eran demasiado agresivos. Ya no se podía comunicarse con ellos. Es una pena que nunca experimenten el calor del mundo humano. Para dejar una buena impresión ante el anciano, no cargó hacia adelante sino que sacó el cómic para empujar a sus empleados hacia adelante. Al ver lo preocupado que estás, ¿qué tal si te doy una liberación anticipada? Con un Rat Spectre liderando la carga, los otros empleados se volvieron valientes y valientes. Sin embargo, la mayoría de ellos se apiñaron alrededor de Sujin. Después de que Sujin se ocupara de los monstruos, hicieron el seguimiento. El pasillo era delgado, y Sujin estaba parado en medio de él. Mientras él no fuera derribado, no importa cuántos monstruos hubiera, solo serían destrozados. El rojo de su camisa se hizo más brillante, pero la herida alrededor de su corazón no se vio afectada. Estaba loco en la masacre pero no pudo encontrar su corazón. El caos recorrió el pasillo. Las paredes comenzaron a agrietarse. Sujin se transformó en una sombra roja como la sangre, donde quiera que mirara, la sangre fluiría, era tan rápido, y sus dedos eran como el cuchillo más afilado, esta era su gran fiesta. Frente a los interminables guardias de seguridad, el grupo de Cheng-He avanzaba lentamente. La conciencia del mundo de sangre se dio cuenta del problema y una respiración pesada vino de la parte más profunda del pasillo. Este sonido era diferente del sonido emitido por los estómagos de los guardias de seguridad, era mucho más potente. De hecho, todo el pasillo temblaba mientras respiraba. Sujin, que estaba cubierto de sangre, finalmente terminó su masacre. Arrojó la sangre de sus dedos y se paró en medio del pasillo de carne solo. Su cabeza baja levantó lentamente la vista y su pálido rostro estaba tranquilo y sereno en cuanto sus ojos inyectados en sangre miraban hacia el final del pasillo. Había oído esa respiración antes. Cuando Cheng-He entró por primera vez en el bloque de educación, engañado por el espíritu del teléfono, había escuchado este sonido una vez en el 3er piso subterráneo. En ese momento, había habido otros sonidos como peces que se deslizaban acompañando esta voz. Parece que el monstruo es enorme. Me pregunto si es un Red Spectre. La cooperación de Sujin y los otros empleados eliminó la seguridad. Después de consumir tantas almas y espíritus, los empleados le dieron una sorpresa a Cheng-He. Bai Kuyulin, que tenía la mano desaparecida, tenía una mancha de sangre que no podía ser quitada en las mangas donde se suponía que estaba su mano. Esta desvanecida mancha de sangre demostraba que tenía el potencial de ser un Rat Spectre. ¿El jugador? Pensando en el pasado de Bai Kuyulin, el hombre era todo un personaje, honestamente. Para saldar la deuda, se había cortado la mano ante su cobrador. Era un rufián y un matón, pero también era innegable que había una cualidad redentora brillante, esa era su culpa hacia su madre. Debería centrarme en cultivarlo a continuación. Será mi tercer Rat Spectre. Cheng-He planeaba verter todos los recursos sobre Bai Kuyulin para acelerar su crecimiento. Es una gran alegría ser mis empleados. No hay necesidad de preocuparse por nada más que comer y divertirse. El quirófano estaba al final del pasillo. Después de que la seguridad fue despejada, el camino estaba libre. Aquí está. El anciano señaló la puerta al final del pasillo. Para sorpresa de Cheng-He, la puerta del quirófano no estaba hecha de carne, sino que se parecía a la del mundo real. A Cheng-He le desconcertó tanta normalidad en este mundo de sangre. Caminó hasta la puerta, y ésta estaba cerrada. La puerta en sí estaba pintada con diferentes colores. Debe ser la habitación del Dr. Gao. En la mesa de centro había frutas y libros medio leídos, y en la televisión se veía un anuncio. El mando, a distancia, estaba encima del sofá y el reloj de al lado marcaba las 3:15 de la tarde. La pintura era detallada y hermosa, como si la imagen estuviera grabada en la mente del pintor.
Una tarde serena y un escenario cálido, un contraste refrescante con el mundo de carne y hueso que lo rodeaba. ¿Sorprendido? Puse la misma cara que tú cuando la vi por primera vez. El anciano suspiró. Esta pintura muestra la antigua casa del director. Espera que sea lo primero que vea su mujer cuando se despierte. Parece que sabe que un hogar es más cálido que la carne y la sangre. Con la mano en el picaporte, Cheng-He abrió la puerta. El quirófano era muy grande, como el triple del tamaño del laboratorio. Esta era la fuente de todos los vasos sanguíneos, por lo que era el equivalente al corazón. Muchos vasos sanguíneos se congregaban aquí en el centro del quirófano. Había una piscina que era mucho más grande que una piscina normal de cadáver, y justo ahí había un hombre de mediana edad con una bata blanca de pie en su borde. Era alto y fuerte, maduro y racional. Sus ojos contenían un mundo. Al oír la puerta, el hombre levantó la cabeza como si lo hubiera previsto todo. Cheng-He se detuvo, y cuando lo vio todo, se dio cuenta de que no podía evitar que su corazón se acelerara. Doctor Gao, nos volvemos a encontrar. Capítulo 448, ¿qué es un humano? 2 en 1. Los gruesos vasos sanguíneos cubrían todo el quirófano. Eran como las raíces de un viejo árbol, rodeando todo y a todos dentro de él. Los órganos de la pared se encogían y expandían. Las caras humanas estaban incrustadas en el techo y, desde lejos, parecía un gran rompecabezas con cuerpos humanos. Cheng-He se había imaginado reencontrarse con el Dr. Gao. Había habido muchos escenarios, pero ni una sola vez había esperado que se volvieran a encontrar en tales circunstancias. La sangre goteaba sobre la bata blanca, pero ésta se deslizaba sin dejar rastro. El Dr. Gao era la presencia más singular de este mundo. Estaba de pie en medio de la sangre, la carne y los cadáveres, pero llevaba una bata blanca que significaba esperanza y salvación. El Dr. Gao miró a Cheng-He con una expresión tranquila y serena. Has llegado más tarde de lo que esperaba. ¿Sabías que vendría aquí? Sabía que al final llegaría a esto. Cuando te vi por primera vez en la planta 24, de los apartamentos Fan Hua, ya sabía que esto sucedería. Me diste una sensación de peligro profunda y aguda. Por eso seguías acudiendo en mi ayuda, para evitar que me enfrentara a los otros miembros de la sociedad de East, Orias de fantasmas. Cheng-He recordó el incidente de entonces. El número 10 le había ayudado y, al final, incluso dejó una pista debajo de la mesa, dándole la ubicación de la nueva estación de control de esquistosomiasis de Linjiang. El Dr. Gao asintió. Todos ustedes son mis pacientes. ¿No es normal que el médico cuide a sus pacientes? ¿Pacientes? Cheng-He negó con la cabeza. No tienes derecho a etiquetar a los demás así porque, a mis ojos, tú eres quien sufre la enfermedad más grave. El mundo detrás de la puerta no miente. Esta pesadilla, completamente retorcida y construida de carne y hueso, es un reflejo fiel de tu corazón. Un alma y un corazón llenos de cadáveres no es una enfermedad. Todos tienen algo retorcido en su corazón. Si esto es una enfermedad, entonces todos estamos enfermos, incluyéndote a ti. El Dr. Gao sonrió. Parecía disfrutar charlando con Cheng-He. Este joven que tenía delante, ya fuera en términos de pensamiento o de comprensión de las personas y las situaciones, era diferente a la mayoría. El Dr. Gao encontró algo parecido a un alma gemela en Cheng-He. Soy psicólogo y, por lo tanto, he visto muchas almas retorcidas. La razón por la que se vuelven así, la mayoría de las veces, no es culpa suya. La voz hizo una pausa y la sonrisa en el rostro del Dr. Gao desapareció lentamente. Cuando llegaste, ya debiste haber visto las fotos en la pared, ¿verdad? Cheng-He asintió. ¿Esas son las víctimas de la sociedad de historias de fantasmas de los últimos 5 años? ¿Los pecados que han cometido? ¿Víctimas? El Dr. Gao levantó la cabeza para mirar el rompecabezas de rostros humanos que había, encima. Desde mi perspectiva, ellos son los verdaderos culpables. Hicieron lo que quisieron sin consideración por los demás o las consecuencias. Viven entre nosotros, llevando una piel humana, pero como el diablo, siguieron creando interminables desgracias. Cada uno de ellos tenía una razón para morir, y lo que he hecho simplemente es hacer que su muerte tenga más sentido y valor. ¿Pero es eso justo para ellos?
Chen He se mantuvo desde el punto de vista de un extraño y trató de jugar el papel del abogado del diablo. No era particularmente parcial, con nadie. Encontré a un hombre que apenas estaba vivo en el laboratorio. Según lo que los médicos aquí dijeron, lo habían suspendido deliberadamente en ese estado por el bien de un experimento. Mientras lo rescataban, también le agregaron nuevas heridas a su cuerpo. Sufrió una tortura interminable principalmente debido a bromas que cometió cuando era niño. Entonces, ¿qué? ¿Intimidó a su amigo? Es cierto que no debería haber sucedido, pero ¿merece un castigo tan cruel? ¿Es justo? Puedes pararte allí y cuestionar la justicia porque no estás tomando la perspectiva de las víctimas. No puedes ver las heridas en sus corazones, por lo que no puedes entender la desesperación que han enfrentado. No puedes entender el dolor que los hizo sofocar, el dolor que les hace querer abrirse ellos mismos. El doctor Gao habló más rápido, como si le hubieran recordado a sí mismo. Ese tipo de dolor es permanente, un dolor que se filtra en cada célula de tu cuerpo. Te atormentará sin fin. Te sigue como una sombra, como insectos que se arrastran en cada centímetro de tu cuerpo. Sabes que están allí y han dominado cada parte de tu cuerpo y alma, pero no puedes liberarlos. No importa lo que hagas, te seguirán, se reproducirán y se enconarán dentro de ti. Se deleitan con tu alma y puedes oírlos atravesar tu memoria hasta que cada parte de tu cerebro y memoria está llena de estos asquerosos bichos. Los verás cuando cierres los ojos y nunca te olvidarás de ellos cuando estés vivo. ¿Puedes entender este sentimiento? Este es el dolor que cada paciente que sufre de una enfermedad mental tiene que enfrentar las 24 horas del día. ¿Todavía crees que lo que hice estuvo mal? El doctor Gao miró a Chen He a los ojos. Incluso con tanta cantidad de dolor, hicieron todo lo posible por vivir, por estar vivos. Sin embargo, ignorar el dolor no les dará salvación, en todo caso, solo va a aumentar el dolor. Los seres humanos se llaman seres humanos porque tenemos autoconciencia. Cuando una persona puede usar yo para referirse a sí misma, se la considera un ser humano. Sin embargo, mis pacientes han estado perdiendo lentamente su identidad porque el dolor ha estado consumiendo lentamente su yo, su identidad propia. Esta fue la primera vez que el doctor Gao había compartido estas cosas con Chen He. Su argumento no solo incluía psicología sino también sociología y filosofía. Los seres humanos son una forma de vida formada por múltiples contradicciones. El ser humano no es un simple sustantivo porque la experiencia y el dolor que cada uno de nosotros espera que sufra durante la vida no se puede resumir en estas dos simples palabras, ser humano. Después de escuchar lo que el doctor Gao tenía que decir, Chen He agarró el martillo con fuerza. Quizás debido a la discrepancia en el nivel cultural, realmente no entendió lo que dijo el doctor Gao. Con súplica en sus ojos, Chen He se volvió para mirar al doctor Wei. Esta parecía ser la primera vez que el médico de cabecera también había oído algo de eso. Tosió levemente y le dijo a Chen He: No hagas mucho caso de lo que dicen los enfermos mentales. No caigas en su visión del mundo, o terminarás tan loco como ellos. No usen la locura como excusa para devaluarnos. Solo te estás haciendo un flaco favor a ti mismo. Espetó el doctor Gao. Cuando ves algo que no puedes entender, siempre usarás lo anormal para definirlo, pero ¿has considerado alguna vez quién creó el estándar para definir qué es normal y qué es anormal? El doctor Gao estaba parado junto al charco de sangre. En cierto modo, era el centro de este mundo. Este mundo de sangre que estaba construido de carne y sangre abandonadas cambiaría y cambiaría de acuerdo con cada capricho y fantasía del doctor Gao. Cuando tus ojos se fijan en una persona, ¿qué buscas? ¿Cómo estudiarías a dicha persona? Los humanos se llaman humanos, no por el sonido que hacen, no por sus acciones o apariencia, sino por su alma. Todo está rodeando el alma. El alma es el centro de un humano. Aunque Chen He no entendía muy bien lo que decía el doctor Gao, sintió que el hombre tenía razón. Chen He se dio cuenta de que era algo extremadamente peligroso. Cuando una persona aceptaba la visión del mundo de un loco, no estaba lejos de ser un loco ella misma. Doctor Gao, por mucho que intentes convencerte, hay un punto que no puedes negar. Murieron por ti, tus manos están cubiertas de sangre, y eso significa que has violado la ley.
Los hilos de sangre comenzaron a arrastrarse debajo de su piel. A Chen He se le estaba acabando el tiempo. Hojeó su cómic para liberar a todos sus empleados. Eres una de las pocas personas que he admirado en mi vida, y por eso, no puedo permitir que continúes con esto. Doctor Gao, ya estás enfermo. Desde que abriste la puerta, ya no has sido tú mismo. Incluso si logras revivir a tu esposa, cuando abra los ojos y vea el estado en el que estás, no podrá reconocerte. Este no es el hombre con el que se casó. El Dr. Gao se quedó donde estaba y no se movió. Estaba tranquilo, pero los vasos sanguíneos bajo sus pies comenzaron a latir violentamente. Lo mismo sucedía con la carne de la pared. Los rostros humanos en el techo mostraban expresiones de terror. El mundo detrás de la puerta era un reflejo del corazón del Dr. Gao. Todo allí estaba relacionado con el hombre. Cuando cambiaba el estado de ánimo del hombre, también lo hacía el mundo entero. Tú no eres ella, entonces ¿cómo sabrías lo que siente? El Dr. Gao era un maestro en ocultar sus emociones, pero el mundo que estaba cambiando las delató. Este psicólogo superior de Hyujiang estaba empezando a perder la calma. Puede que haya parecido sereno en persona, pero el mundo que representaba su corazón estaba burbujeando. En este caso, este último era una representación más clara de las emociones del Dr. Gao que el primero. En realidad, tú lo sabes. Chen He dio un pequeño paso hacia un lado para revelar la puerta detrás de él. El mundo entero está lleno de carne podrida y sangre sucia, pero esta puerta que da al charco de sangre es la más normal. Si no me equivoco, tu esposa debería estar dentro de la piscina, ¿verdad? Esperas que lo primero que vea cuando se despierte sea el hogar que compartieron una vez, no todo este mundo, que está retorcido más allá de lo creíble. Dr. Gao, deje de huir de la verdad. Solo cuando uno esté en las profundidades más profundas de la desesperación podrá abrir la puerta, y la puerta no conduce a la salvación sino a un mundo de desesperación más profunda. ¿Deseas usar más desesperación para darte salvación? Eso es imposible. Chen He todavía quería decir algo, pero el Dr. Gao lo interrumpió. No es necesario que continúes. He entendido lo que estás tratando de expresar. Regresó a su emoción original con un desapego adicional en sus ojos. Les dije todo eso porque esperaba que entendieran mis sentimientos. El Dr. Gao fijó sus ojos en Chen He y reveló el último secreto. Cuando te vi por primera vez, usé todas las conexiones y el poder que tenía para investigar tu historia. Me doy cuenta de que somos muy similares, y en cierto modo, eso es muy cierto. ¿Crees que es una locura para mí pasar 5 años aquí en la morgue con el acompañamiento de cadáveres, pero sabes? A mis ojos, ¿también eres un loco innegable? Chen He no se esperaba que fuera tan apreciado por el Dr. Gao. Siempre se había considerado una persona normal, sin nada que lo hiciera especial. Mientras más investigaba, más cosas problemáticas descubría en ti. Puede que tú no lo sepas, pero te lo digo yo con claridad, la locura que duerme en tu interior es aún más aterradora que la mía. Es un fuego que no puede apagarse y que consumirá todo a su paso. ¿Seguro que estás hablando de mí? Chen He no entendía muy bien por qué el Dr. Gao le estaba contando todo aquello, pero tampoco tenía motivos para mentirle. Si no me crees, es fácil de demostrar. Hay una puerta dentro del baño de tu casa embrujada. Ábrela y verás quién eres de verdad. El Dr. Gao seguía con su mirada gélida, pero con una sonrisa en los labios. Aquella noche, yo entré por esa puerta. He visto tu mundo y lo sé perfectamente. Tú eres el verdadero loco cuando estamos frente a frente. ¿Aquella puerta tiene algo que ver conmigo? Chen He no sabía si el Dr. Gao le estaba dando largas intencionadamente o si hablaba en serio. Según lo que dices, ¿yo he abierto una puerta antes? Solo quienes están sumidos en lo más profundo de la desesperación tienen la oportunidad de abrir puertas. Chang'e no creía haber pasado antes por nada tan traumático y siempre había creído que la puerta había sido abierta por otra persona. Estoy seguro de ello. Tú eres el que abre la puerta porque he visto al verdadero tú dentro de ella. Había un miedo indescifrable en la sonrisa del Dr. Gao y sus labios tenían un aspecto antinatural. ¿Yo soy el que abre la puerta? Chen He sintió un vacío en el corazón. ¿Qué más sabes? Sé muchas más cosas. Te lo contaré todo y hasta te ayudaré a entrar en esa puerta y a encontrar aquello que buscas,
pero a cambio quiero que me prometas 3 cosas. Los vasos sanguíneos se estaban agitando y el suelo se llenaba de hilos de sangre que parecían expandirse por sí solos. El charco de sangre tras el Dr. Gao también estaba burbujeando. Era evidente que las emociones del Dr. Gao cambiaban mientras esperaba la respuesta de Chen He. Esta es una transacción es mutuamente beneficiosa. No hay motivos para que la rechaces, ¿verdad? Chen He tenía curiosidad por el mundo tras la puerta. Mientras pensaba, sus ojos iban hacia el charco de sangre que cambiaba. Al entrar, el color del charco no era tan vibrante. Chen He miró a otros sitios. La carne de la pared parecía marchita como las flores, se había oscurecido y cosas se vertían continuamente al charco a través de los vasos sanguíneos. Parecía que el Dr. Gao planeaba absorber todos los nutrientes de este mundo de sangre y canalizarlos al charco. ¿El Dr. Gao intenta ganar tiempo? Su mente dio vueltas y Chen He llegó a una solución más estable. Mientras contuviera al Dr. Gao o a su esposa, a la que más amaba, tendría la ventaja. ¿Cuáles son las 3 cosas? Cuéntamelas antes y luego consideraré si aceptar las condiciones o no. Chen He dio 3 pasos adelante a propósito al decir esas palabras como si quisiera demostrar que era sincero. Cuando diste esos pasos, tu paso fue 0,2 veces más lento de lo normal. Esto significa que planeas completar algo, pero no estás seguro de que vaya a suceder. Sujetas el martillo con más fuerza de lo normal. Aunque intentas que parezca lo más natural posible, antes de que tu conciencia identificara el problema, hubo unos 0,3 segundos en los que tu dedo meñique se curvó inconscientemente alrededor del mango. El Dr. Gao sacó una caja de madera negra del bolsillo. Parece que has descubierto que intento ganar tiempo. Pero esto podría ser mejor. No hago esto porque no tenga confianza en ganar. Solo quería darte una oportunidad, una elección. La caja de madera se abrió y el fuerte olor a sangre inundó el hedor que había en la sala. Los vasos sanguíneos circundantes empezaron a desplomarse e incontables hilos de sangre salieron de ellos y se juntaron dentro de la caja de madera. 1 o 2 segundos después, una palma roja llena de heridas salió de dentro de la caja de madera. Cubierto de venganza y furia, un monstruo medio retorcido y medio cubierto de heridas salió de la caja. Los ojos rojos se fijaron en Chen He y el rostro que parecía medio lamido por las llamas esbozó una sonrisa fea. Sin esperar a que se lo ordenara el Dr. Gao, cargó violentamente contra Chen He. Xion King, Chen He agarró el martillo con las 2 manos, pero no retrocedió. Llegas justo a tiempo. Después de devorarte, conseguiré otro espectro rojo. Es hora de darse un festín. Capítulo 449. ¿Cuántos espectros tiene? La mitad del cuerpo de Xiaonin se transformó en hilos de sangre como un ala que le habían arrancado del cuerpo. El rencor y la venganza llenaban su mirada. Siempre que veía a Chen He, perdía el control y el deseo de destrozar a ese hombre aparentemente inofensivo le llenaba la mente. Era inimaginable que un hombre vivo fuera la pesadilla de un espectro, pero Chen He lo había conseguido, de alguna manera. Fue Chen He quien le persiguió por el hospital con el martillo aquella noche. Huyendo como una rata, había perdido todo su orgullo. Con la furia ardiendo, el recuerdo del pueblo del ataúd también apareció en la mente de Xiaonin. Le habían engañado una y otra vez. Chen He, y solo Chen He, dominaba sus ojos rojos. Solo había un pensamiento en la mente de Xiaonin: matarlo. Matarlo del modo más cruel posible. El rugido resonó en el quirófano, y Xiaonin se abalanzó sobre Chen He al instante. La sangre roja del ala se abrió, y un brazo lleno de heridas se estiró hacia los ojos de Chen He. El espectro rojo estaba a centímetros de él, pero no hubo reacción en los ojos de Chen He. Los dedos a los que les faltaba piel estaban rodeados de sangre. Estaban tan cerca que Chen He podía ver la carne faltante entre la uña y el dedo del hombre, pero no esquivó. Cuando la mano de Xiaonin estaba a 10 centímetros de su rostro, se detuvo, la mano herida estaba retenida por una mano pálida. La sangre se extendió, y Su Jin se paró frente a Chen He. ¿Te duele? Los 5 dedos se tensaron y se clavaron en el brazo de Xiaonin como cuchillos. El rojo fluyó como la lluvia, y Su Jin y Xiaonin se metieron entre ellos. Cruel, loco y sin contenerse, la batalla entró en la parte más alta casi al instante.
Los hilos de sangre del mundo seguían arrastrándose hacia el cuerpo de Xiaoning, mientras que Su Jin no había encontrado su corazón, por lo que técnicamente no era un espectro rojo real. Parece que tu amigo no está en buen estado. Se lo comerán en unos 10 minutos. El Dr. Gao estaba muy familiarizado con la habilidad de Chen He y ya había ideado la solución. No va tan bien, sí, pero 10 minutos son más que suficientes. Chen He sostuvo el martillo y cuando habló, ya caminaba a 5 metros del Dr. Gao. En realidad, no me gusta depender de los demás. Cuando necesitas hacer algo, tienes que hacerlo tú mismo. En términos de físico, era mucho mejor que el Dr. Gao. Con el martillo, si se involucraban en una pelea física, las perspectivas no eran buenas para el Dr. Gao. Al ver a Chen He caminar hacia él con el martillo, el Dr. Gao frunció el ceño. Antes de que llegaras, imaginé 24 escenarios diferentes y encontré 24 soluciones diferentes. Antes de que el Dr. Gao terminara, Chen He lo atacó con el martillo. No le iba a dar al hombre ninguna oportunidad de hablar, sus pensamientos habían sido completamente leídos. Frente a un oponente tan aterrador como este, la mejor solución era hablar con el puño. Si no iba a ganar la batalla del ingenio, entonces no tenía sentido elaborar un plan. Quedan 9 minutos. El martillo se dirigió hacia el cráneo del Dr. Gao. En esta etapa, Chen He no tenía ninguna razón para contenerse. La cabeza del martillo chocó contra el hombro del Dr. Gao antes de golpear el borde de la piscina. La sangre salpicó por todas partes. El Dr. Gao seguía tranquilo, pero su rostro estaba más pálido. Si no lo hubiera esquivado antes, su cabeza ya se habría hundido. Anteriormente, todavía estabas hablando de humanidad y justicia, y ahora me atacas brutalmente. ¿Es esta la justicia de la que hablas? Chen He levantó el martillo de nuevo. No tenía idea de por qué el Dr. Gao estaba diciendo estas cosas, pero sabía que si no aprendía al hombre pronto, probablemente no saldría vivo de ese lugar. Sin detenerse a pensar en lo que había dicho el Dr. Gao, Chen He lo fulminó con la mirada. Levantó el martillo y volvió a cargar contra él. De bestia a hombre evolucionamos durante miles de años, pero regresamos de hombre a bestia en pocos minutos. Chen He, no, debiste ser tan impulsivo. El Dr. Gao no lo eludió esta vez. Agitó la mano con suavidad. La piel sobre ellos empezó a moverse y los monstruos torturados cayeron como la lluvia. Todos eran víctimas de la sociedad de historias de fantasmas. Su resentimiento era alto e intentaron atacar al Dr. Gao instintivamente, pero no podían controlar sus cuerpos. La sangre fluía por sus cuerpos, uniendo la carne y la sangre. Fueron controlados para rodear a Chen He. El Dr. Gao no les ordenó atacar, sino que simplemente detuvieran a Chen He. Entendió que si permitía el desarrollo de la batalla, acabaría siendo el vencedor. Más monstruos cayeron del techo. Esta fábrica de carne había almacenado todos los cadáveres. Después de tantos años, ni el Dr. Gao tenía idea de cuántos cadáveres había en este lugar. Estás bien preparado, pero sigues un paso por detrás de mí. Chen He sacó un frasco de plástico de su mochila y dejó salir una araña que llevaba mucho tiempo muerta. Heriste gravemente a esta joven en la aldea de los ataúdes, ahora es el momento de la venganza. Muchos brazos se extendieron desde la niebla de sangre y desgarraron los cadáveres para despejar un espacio vacío. El bonito rostro de la joven contrastaba directamente con los brazos retorcidos que salían de su cuerpo. Era también un espectro rojo medio. Cuando sus claros ojos se fijaron en él, Dr. Gao, su expresión comenzó a retorcerse como si hubiera recordado algo terrible. Este nuevo espectro era la hermana de Jian Ling, Su Xinrou. Cuando estuvieron en la aldea de los ataúdes, el Dr. Gao le había roto la mitad de los brazos. Los espectros eran entidades vengativas. Siempre tomarían venganza. Una vez que tenían un objetivo, nunca lo olvidarían. Un chillido resonó por la sala. Su Xinrou apoyó los brazos en el suelo y se arrastró hacia adelante como una araña. La escena parecía extraña y aterradora. Detenedla. La expresión del Dr. Gao seguía sin cambiar mucho, era muy difícil de interpretar. Mientras el Dr. Gao daba su orden, Chen He también llamó a todos los espectros para que ayudaran a Su Xinrou a abrirse camino. Ninguna de las partes retrocedió mientras especulaban con cuántas cartas del triunfo tenía la otra.
Los cadáveres que caían del techo eran en su mayoría víctimas de la sociedad. Su resentimiento iba dirigido al Dr. Gao. Además, eran solo fantasmas normales, por lo que eran inútiles contra su Shinrou. No tardó mucho en que su Shinrou se abriera paso. Para empeorar las cosas para el Dr. Gao, Chen He se escondía detrás de su Shinrou con el martillo. Este hombre que antes había hablado de justicia y equidad parecía haber olvidado su propio discurso. Por el aspecto de las cosas, estaba buscando una oportunidad para lanzar una emboscada. ¿Cuántos espectros tienes? Es la primera vez que veo a una persona tan problemática. El Dr. Gao miró a Chen He, pero este no estaba dispuesto a conversar. A medida que la batalla continuaba y se revelaban más cartas del triunfo, al Dr. Gao le resultaba cada vez más difícil leer a Chen He.